¿cómo estás? Dios te bendiga mucho. Yo soy David y bienvenido o bienvenida a este episodio 21 de esta serie Soy Joven. En esta oportunidad, como ya habrás visto en el video, si lo estás viendo por YouTube, vamos a hablar acerca de la Navidad. Mentira, no vamos a hablar de la Navidad. Posteriormente lo haremos. Pero en este día, en esta noche, en esta madrugada, como nos estés viendo, este tema se trata y se titula así: ¿cómo te conocen en la tierra, en el cielo y en el infierno? Tres dimensiones en las cuales tu nombre se escucha. Qué duro, ¿verdad? Tres dimensiones en las cuales tu nombre se escucha. Bien, entonces vamos a hablar acerca de este tema muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Por eso estás aquí. Bien, sin más cosas, sin más alborotos, vamos a irnos al pasaje que está en Hechos capítulo 19, versículo 11 al 20. Hechos capítulo 19, versículo 11 al 20. Bien. ¿Sí? ¿Lo anotaste? Perfecto, eso me gusta. Jóvenes decididos por convicción. Muy bien. Y dice así: y hacía Dios Escuchen bien, porque desde el primer pasaje, desde la primera frase, ya empieza todo lo que se va a tratar, así que mucho oído. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Una persona, Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pasa y acontece de que Pablo estaba tan lleno del Espíritu Santo, emanaba la misma presencia del Espíritu Santo, bautizado por el Espíritu Santo, que cuando le traían aún un delantal, un pedazo de ropa de un enfermo, era sanado en el instante. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pablo hacía milagros extraordinarios, dice, porque Dios se lo permitía, porque Dios le daba el poder. Amén. Más abajo dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vemos ahí que los exorcistas querían hacer lo que hacía Pablo. Amén. Los exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Dios, intentaron invocar el nombre de Jesús para reprender a los espíritus inmundos de las personas enfermas. Y dice, más abajo dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Aquí viene esta parte importante. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quiénes son ustedes? La pregunta que te hago a ti es: ¿quién eres tú? Imagino las caritas como que, ay, me agarró frío, no sé quién soy, me olvidé mi nombre. Entonces les dijo: los espíritus inmundos, el espíritu malo, escuchen bien, el espíritu malo les dijo a los exorcistas: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, sé quién es. Los espíritus inmundos saben quién eres tú. Los demonios saben quién eres tú. Vamos a ver por qué. Y dice: a Jesús conozco. El demonio le estaba respondiendo a los exorcistas. Y sé quién es Pablo. ¡Wow! Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Quién te conoce? Como argentino, ¿no? ¿Quién te conoce? ¿Quién eres tú? La pregunta te hago a ti, joven, señorita, líder, o quien me esté viendo, amigo, amiga, vecino, vecina. ¿Quién eres tú? ¿Sabes quién eres tú?
Si tu respuesta es de que no sé, David, quién soy yo, es porque no tienes una identidad en Cristo. No tienes una identidad forjada, porque la identidad ya nos dio en la cruz Cristo. Pero tu identidad no la estás poniendo en acción. Si es que tu respuesta es, David, yo no sé quién soy, es porque tu identidad no está siendo puesta en acción. Mucho cuidado. Y más abajo dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. Ojo. De tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los espíritus inmundos salieron de ese hombre poseído y se les metieron en los exorcistas. ¡Wow! Y no solamente eso, sino los dominaron. Y dice que los espíritus inmundos pudieron más que ellos. Tal vez eran 2 exorcistas, ¿no? No especifica. De tal manera que huyeron de esa casa desnudos y heridos. Tremendo. Lo que dice más abajo es, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. Así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído veían, confesando y dando cuenta de sus hechos a sí mismos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000 piezas de plata. Tremendo. Si es que tú estás viendo este live, voy a hacer un paréntesis, disculpen. Si es que tú estás viendo este live desde la pantalla emergente, pícale en la pantallita e ingresa al live. No te quedes viéndolo como una notificación, pícale para saber quién está aquí conectado y para poder tener un registro de las personas activas de Transformadores. ¿Amén? Bien, ahora continuamos. Entonces vamos a discernir este texto. Vemos que Pablo tenía autoridad. Los espíritus inmundos reconocieron a Pablo y a Jesús. ¿Por qué? Porque tenían identidad. ¿Amén? Entonces, ¿qué pasó con los exorcistas? No tenían una identidad activada, no tenían una identidad en Cristo, porque no conocían de Cristo. Y si es que lo conocían, no tenían el poder que Cristo le dio a Pablo. Y te voy a decir por qué más adelante. Entonces el detalle es de que los espíritus inmundos saben quién eres tú, saben quién soy yo. Pero la pregunta es, ¿cómo te conocen ellos a ti? Te conocen como el joven que es un débil espiritual. Te conocen como la muchacha de que se deja derrumbar fácilmente cuando viene una prueba. ¿Cómo te conocen? ¿Te imaginas a los espíritus inmundos hablando entre ellos diciendo, vamos a atacar a Perenganita porque no ha orado esta semana? No ha orado, sí, es fácil de atacarla. Vamos a asustarla, vamos a traerle sueños, vamos a traerle depresión, vamos a traerle ansiedad porque es más fácil de dominar. Juanita es fácil de dominar. Pedrito es fácil de dominar. Vamos a ponerle esos amigos que le seduzcan a conocer las drogas. Vamos a llevar a Pedrito a conocer el alcohol. Vamos a dominarlos. Porque son fáciles los jóvenes. Porque todo ese grupo de allá son fáciles. ¿Te imaginas que Satanás y sus aliados y sus esbirros hablen así de ti? ¿Te imaginas? Pues déjame decirte que no tienes por qué tampoco asombrarte, porque eso es cierto. Otra cosa de que no te lo habían dicho antes. Entonces vamos a discernir este texto. Punto 1. La identidad te da poder y autoridad. Lo vuelvo a decir. La identidad te da poder y autoridad. Pablo estaba poniendo en acción su identidad en Cristo y eso le otorgaba por medio del Espíritu Santo autoridad y poder para sacar fuera espíritus inmundos de enfermedad dentro de las personas que estaban con esos espíritus. ¿Se entiende? Su identidad de Pablo era que él era hijo de Dios
y discípulo de Jesús. Era conocido por los milagros que hacía por medio del poder de Jesús. Ser hijo de Dios y tener la identidad puesta en acción te trae una reputación en el cielo, en el infierno, o en conclusión, en las regiones espirituales. Tener tu identidad como un joven cristiano, como un hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, recalco, genuino hijo de Dios, te da una identidad, te da poder y te da autoridad para hacer lo que Jesús hacía. Y yo conozco jóvenes que están en ese proceso de ser como unos Pablos. Pero son pocos. Y eso me preocupa. Es por eso de que yo vengo a decirte que tú pongas tu identidad en acción. La identidad que Cristo te dio. ¿Y cuál es tu identidad? Tu identidad es que tú eres una hija y un hijo de Dios. Y esa identidad te da poder y autoridad sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre la enfermedad, sobre los problemas, sobre cualquier cosa del enemigo. Te da el poder y la autoridad. Poner tu identidad en acción te trae una reputación en las 3 dimensiones, en la tierra, en el cielo y en el infierno. ¿Cómo te conocen? Como el cobarde, como la cobarde que no se atreve a orar en las madrugadas, como la cobarde que no se atreve a echar su corazón un poco al suelo para que Dios la sane o le sane. ¿Cómo te conocen tus enemigos? ¿Cómo te conoce Satanás? ¿Cómo te mira? Pues déjame decirte cómo me mira mi Satanás. Satanás a mí me mira con miedo. Satanás a mí me mira con temor. Y te digo por qué. Porque predicar a jóvenes, hacer lo que estoy haciendo por la voluntad de Cristo, no es fácil. Y pregúntale a cualquier otro pastor, joven o líder. Hablar de Cristo no es fácil. Porque Satanás te pone los ojos encima, porque tú estás siendo incómodo para él. Y yo conozco a Satanás porque hemos tenido muchas batallas espirituales. Sé cómo se mueve, sé cuáles son sus tácticas. Y hace una semana he tenido un fuerte proceso donde estaba viviendo ese conflicto, un conflicto espiritual con él. Así que yo te puedo decir que Satanás, por lo menos a mí, me conoce como alguien que se para y le dice: tú no te vas a meter con los que están a mi costado. Por lo menos Satanás me mira de lejos y dice: con ese no te metas. Con ese le dice a sus demonios, le dice: con esa familia no te metas. Porque ellos son adoradores, porque ellos ayunan, porque ellos doblan sus rodillas en las noches. No te metas con ese hijo de Dios. Satanás le dice a sus esbirros, a sus demonios, le dicen: te estás metiendo con un transformador. Te digo que no lo hagas. Satanás le dice a sus demonios. ¿Sabes por qué? Porque los transformadores, su reputación es de que ellos son guerreros genuinos. Su reputación es de que ellos se levantan en las noches y adoran. Su reputación que ellos buscan de Dios. Su reputación de los transformadores es de que son jóvenes que están buscando conocer de Cristo. Con ellos no te metas. Satanás va a decir eso de ti. Porque no creas de que Satanás se queda viéndote de brazos cruzados. Él está planeando siempre cosas contra nosotros. Es por eso de que Dios nos enseñó a hacer guerra espiritual. Dios nos enseñó a hacer ayunos. Jesús nos enseñó a hacer ayunos de 40 días y 40 noches. Él nos dio los pasos de cómo batallar contra el enemigo. Y no que el enemigo gane terreno sobre nuestras vidas o nuestras familias. Porque nosotros tenemos una identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos genuinos de Dios. Amén. Hijos genuinos. Porque hay hijos de Dios que son falsos. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos de que los exorcistas no tenían una identidad.
¿Por qué los exorcistas no podían sacar a los espíritus inmundos de esas personas? Porque no tenían una identidad activada. Porque ellos no se consideraban hijos de Dios, muchachos. Ellos no se consideraban hijos de Dios. Y te apuesto a todo lo que tengo que te estoy diciendo la verdad. Porque si es que hubieran tenido su autoridad y hubieran tenido su identidad activada, esos espíritus inmundos hubieran salido de esas personas. Pero no. Los espíritus le dijeron, ¿quién eres tú? ¿Quiénes son ustedes? ¿Quiénes son? Los exorcistas fueron ninguneados por los demonios. Tremendo. Porque los exorcistas tenían una falsa identidad. Y eso trae como consecuencia que tú tienes un falso poder, tienes una falsa autoridad. Tremendo. Es por eso de que no todo el que dice Jesús, Jesús entrará al reino de los cielos, lo dice la palabra. Porque no todos son hijos de Dios. Porque no todos son hijas de Dios. Entonces, lo que tú tienes que saber, ahora vamos a pasar más adelante, es que tu identidad, anota esto, sí, mejor anótalo, porque esto es imprescindible. Antes que te conozcan, tienes que saber quién eres tú. Antes que te conozcan, tienes que saber quién eres tú. Porque tú no te puedes dar el lujo de caminar como los exorcistas sin primero saber quién eres tú. El problema de los exorcistas es que no sabían quiénes eran ellos. No sabían. Es por eso que se metieron a hacer cosas que no debían y terminaron perdiendo. Es por eso que antes que te conozcan tienes que saber quién eres tú. ¿Quién eres tú? Ahora respóndete, ¿tú quién eres? Si es que lo has entendido, respóndete, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Bien, yo supongo que te has respondido. Ahora, viene la pregunta del millón. ¿Todos somos hijos de Dios? Pregúntate eso. ¿Todos somos hijos de Dios? ¿Sí te respondiste? Ahora, si tu respuesta fue sí, vamos a ver de que te equivocaste. Pero si es que tu respuesta es no, vamos a ver por qué respondiste bien. ¿Bien? Entonces, ¿todos somos hijos de Dios? No. ¿Todos los humanos son hijos de Dios? No. Y te voy a demostrar con todos los textos bíblicos de la Biblia por qué no todos son hijos de Dios. Así que pon atención. En 1 Juan capítulo 3 versículo 10 dice esto. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Porque por lo tanto, si no eres de Dios, eres del diablo. No hay gris, o eres blanco o eres negro. Hablando de la identidad, no nos salgamos fuera del margen de la identidad, ojo. Lo vuelvo a repetir. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se reconocen, recuerda, los demonios le dijeron, ¿quiénes son ustedes? Porque no los reconocieron, y aquí dice en 1 Juan, en esto se reconocen a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano no es de Dios. Así es. Así que ese paradigma espero que se haya podido resolver en tu cabecita. Tal vez te has preguntado, ¿todos somos hijos de Dios? ¿Y habrás escuchado de que todos somos hijos de Dios? Ahora tú vas a responder que en 1 Juan 3:10 dice que no todos somos hijos de Dios. Pero tranquilo, vamos aún a ver más profundo. ¿Quiénes son los hijos de Dios entonces? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Cristo? En 1 Juan 3:1 dice así. Mirad cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos.
por todo el mundo, por este mundo no nos conoce porque no le conoció a él. A ver, te lo traduzco, ¿sí? El 1 Juan 3:1 dice: mirad cuán grande es el amor que nos ha otorgado el Padre. O sea, Dios envió a Jesús, demostrando por medio de la acción de entregar a su Hijo Jesús para morir por nosotros. Una acción suprema de amor. ¿Sí? Entendemos hasta ahí todos, ¿verdad? Mirad, dice, asómbrate, qué tan grande es el amor de Dios para con la humanidad. Para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la cruz. ¿Somos tú y yo llamados hijos de Dios? Por medio de Jesús, no por medio de alguien exterior a Jesús. No por medio de fulanito, de perenganito, no por alguien que vista un saco y una corbata blanca, no por alguien que tenga una sotana blanca, una sotana negra, una sotana azul, no. 1 Juan 3:1 dice que nosotros somos hijos de Dios por medio de lo que hizo el Padre, el sacrificio en la cruz. Así que rescata esto como parte de tu identidad. Tú eres hijo de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz. ¿Amén? Yes. Bien. En Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Bello, ¿verdad? Increíble, me encanta. Vuelvo a repetirlo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. O sea, los que no son guiados por el Espíritu de Dios, no son hijos de Dios. Por lógica, ¿verdad? Por lógica. Vuelvo a repetirlo. Porque todos los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son, David? Exacto, ya te lo respondiste tú mismo. Bien. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le aborrecieron, discúlpenme. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, ¿a quién? ¿Le recibieron a quién? ¿A quién? A Jesús. Pero a todos los que recibieron a Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. O sea, línea, contexto. Los que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador en una oración, diciendo: Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador en este día. Si es que no has hecho esa oración de entrega, no lo has recibido en una oración a Jesús, no tienes el derecho de ser hijo de Dios. Es por eso de que los agnósticos, los ateos y cualquiera otro de que no cree en Jesús no es hijo de Dios. ¿Se está entendiendo? Estamos rompiendo paradigmas, ¿verdad? ¿Se está entendiendo, verdad? Amén. Sí, bien. Lo vuelvo a repetir. Pero a todos los que le recibieron, o sea, recibieron a Jesús en su corazón, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y los que no recibieron a Jesús en su corazón, aquellos que no lo recibieron, aquellos que no creen en Jesús, no tienen el derecho de ser llamados hijos de Dios. Muy bien, lo están entendiendo bien. No tienen el derecho. Es por eso de que las personas que son agnósticas, pues, practican otras religiones y no creen en Jesús, no creen en Dios, lamentablemente, no van a ir al cielo. No llegarán a ser parte de esas personas salvas en el cielo. Porque si es que no aceptas a Jesús y no crees en Jesús, no tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y los que somos hijos de Dios tenemos por herencia el cielo. ¿Se está entendiendo, verdad? Y dice a continuación: es decir, a los que creen en su nombre. Es decir, a los que creen en su nombre. Tremendo. ¿Sí se está entendiendo, verdad? Yo creo que sí. Está muy fácil para entenderlo. Está tan fácil que yo digo, wow, hasta un bebé puede entenderlo. A los que creen en su nombre.
Los que no creen en Dios, el cielo no es para ellos. Lamentablemente lo dice la Biblia. Es por eso de que debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, genuinamente, para ser llamados genuinos hijos de Dios. No porque te han dicho, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, lamentablemente no es así. Y es un paradigma muy errado que se usa. Porque no escudriñan la palabra, porque tan fácil está entenderla. Pero ahora vamos a hablar acerca de un texto que me encanta, que está en Hebreos 12, versículos 5 al 10. ¿Sí? Voy a leerlo y lo discernimos al toque. Además, habéis olvidado la exhortación. ¿Qué es exhortación? Una llamada de atención. ¿Sí? Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Dios mío, dice, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Asimismo, en otras palabras, nosotros como hijos de Dios somos muchas veces exhortados por Dios. Somos corregidos por Dios. Y no, Dios, qué malo eres. No me debes de castigar, Dios. Justamente aquí dice que, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Estamos entendiendo, ¿verdad? Es por eso de que tal vez te ha caído tu chiquita en esta semana. Tal vez Dios te ha dado tu chiquita en esta semana. Porque Él te está disciplinando. A mí Dios me disciplinó. No tengo miedo en decirlo. Porque Dios lo hizo en mí. Él me disciplinó muchas veces para corregirme de mis malos caminos. Porque Él al que disciplina y el que azota es porque lo ama para corregirlo. Amén. Dice, es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay quien a su padre no discipline? ¿Qué hijo no recibe una disciplina de su padre? No recibe un jalón de orejas de parte de su padre. Dice aquí, pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos partícipes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. ¡Wow! Tremendo. Hay personas que se creen ser hijos de Dios, pero nunca han recibido la disciplina de Dios. Y si es que no reciben la disciplina de Dios, ¿no son hijos, qué dice? Ilegítimos y no hijos verdaderos. Porque esa identidad de que todos somos hijos de Dios, en algunos casos puede ser una etiqueta y en otros casos puede ser una identidad genuina. Amén. Y más abajo dice, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus? ¿Con cuánta más razón? ¿Con cuánta más razón no te vas a someter a la disciplina de Dios? Ay, no, Dios, tú eres malo porque me castigas. No, Dios te castiga porque te ama, porque te estás desviando, muchacho. Porque te estás desviando. Y por amor Él te tiene que llevar a la fuercita, porque si a la buena no entiendes, a la mala tiene que ser, ¿verdad? ¿Cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos en su santidad. Tremendo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso es cuando Jesús te dice, tú eres mi hijo y es por eso que te tengo que disciplinar. Para que seas partícipe de la santidad que yo te ofrezco como hijo de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso es saber eso, ¿verdad? Sí, David.
Bien, ya estamos por terminar, ¿sí? No se preocupen. Y ahora vamos a ver quiénes son hijos de Satanás. Porque recuerden, en uno de los textos que hemos leído decían hijos de Satanás, hijos del enemigo, hijos del diablo. Entonces, David, ¿hay hijos del diablo? Sí, en la Biblia lo dice. ¿Dónde, David? En Juan 8, 42 y 44. Juan capítulo 8, versículo 42 al 44. Dice así, oído. Si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Uy, terrible. Porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino por el que me envió, disculpen. Porque no entienden mi modo de hablar. Jesús en esto, voy a poner el contexto más fácil. Jesús estaba respondiendo, porque dice aquí Jesús contesta. Y les decía, ustedes me amarían, pero no lo hacen. Dice Jesús, yo no he venido en mi propia cuenta, sino he venido por aquel que me envió, su Padre. Y él se pregunta, ¿por qué no entienden mi modo de hablar? Y es que los hijos de Dios entendemos la manera de hablar de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con Él. Pero los que no tienen una relación con Él no entienden la forma de hablar de Dios. Porque no entienden mi modo de hablar, les pregunta Dios. Bueno, Jesús, ¿no? En ese momento. Y responde, ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? Si no aceptas la palabra de Dios, es por ende que tampoco aceptas la disciplina. ¿Verdad? Escuchen, esta es la parte clave. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, o sea, Satanás, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso, es el padre de la mentira. Entonces la palabra clave aquí, la frase clave, el contexto del versículo clave es: ustedes son de su padre el diablo. ¿Hay hijos de Satanás? Sí los hay. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Más arriba habíamos leído de que son hijos de Dios aquellos que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? Y aquí dice que los cuyos deseos quieren cumplir. En otras palabras, la voluntad con tus deseos, la voluntad de Dios con tus deseos, siempre van a chocar. Van a chocar. Es por eso que como hijos de Dios, sabios y entendidos, debemos quitar nuestra voluntad y dejar que la voluntad perfecta, agradable y suprema de Jesús se haga en nuestras vidas. Porque cuando tú haces lo que tú quieres, estás cumpliendo tus propios deseos. Y eso te convierte a ti en hijo del diablo. Ustedes son de su padre el diablo. ¡Qué tremendo! Jesús exhortando en ese tiempo. Tremendo, ¿verdad? Entonces entendemos de que hay hijos de Dios y hijos del diablo. Hemos leído sus características, cómo identificarlos. Bien. Entonces lo que quiero decirte en esta noche, en esta oportunidad, depende cómo me estés viendo, en el momento que me estés viendo, lo que quiero decirte es que Jesús, cuando mandó al Espíritu Santo a la tierra, Él no esperaba, escucha bien esto, Él no esperaba de que el Espíritu Santo sea un amuleto de buena suerte. El Espíritu Santo no es un objeto que te trae bendición. El Espíritu Santo no es algo que tú cargas porque quieres, porque el Espíritu Santo elige con quién estar, porque Él tiene voluntad. El Espíritu Santo no es algo que puedas manipular. El Espíritu Santo es alguien a quien debes conocer para ser como un Pablo, para ser como un José caminando sobre el mar, para que seas como un Elías haciendo descender fuego del cielo, para que seas como un Moisés cuando ponga la vara se divide el mar en dos, para que seas como un David
que se atreva a pelear contra el gigante y cortarle la cabeza. Para que seas empoderado por el Espíritu Santo. La identidad en acción es poder y autoridad. Es por eso que Pablo, siendo hijo de Dios, teniendo su identidad activada, sabía lo que hacía porque sabía con quién estaba. Y es por eso de que en la población en el que él estaba, en el que él vivía, lo conocían por los milagros extraordinarios que él hacía. Porque él era un varón empoderado por el Espíritu Santo, y eso es lo que escasea en estos tiempos. Cristianos empoderados por el poder del Espíritu Santo. Porque no lo conocen. Porque dicen conocer a Jesús, pero no conocen al Espíritu Santo. Es por eso que te vengo a decir, y es por eso de que tengo esta fuerza y esta energía que me viene, que me impulsa a decirte que tú, no voltees a los costados. Tú eres el escogido para ser un Pablo en tu ciudad, en tu universidad, en tu familia, en tu instituto, en tu escuela, en tu barrio. Tú eres el escogido para ser ese Pablo que la generación de hoy necesita. Nadie más. Tú eres la escogida. Tú eres el escogido para ser un joven empoderado en el poder de Jesús. Un joven empoderado en el poder del Espíritu Santo. Un joven empoderado para poder luchar contra el enemigo y que te conozcan en la tierra como aquel que es usado por Dios para hacer milagros extraordinarios. Y no solamente milagros, sino para predicar, sino para evangelizar, sino para ganar almas para Cristo, sino porque oras en la madrugada, sino porque ayunas. Que te conozcan en la tierra lo empoderado que Dios te hace mediante la identidad que Él te da. Y que en el mundo espiritual Satanás te conozca como el joven empoderado de Transformadores Worship, el cual, donde pisa, los espíritus huyen. Esos jóvenes es lo que estoy viendo yo por fe. Jóvenes empoderados, jóvenes valientes, que ejecuten su identidad en Cristo. Una identidad de transformador, una identidad celestial. Una identidad donde digan, no voy a hacer lo que el mundo me dice, voy a hacer lo que Dios me dice. Y en 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Joven, tú que me escuchas, no tengas en poco tu juventud, no la tengas en poco. No menosprecies tu juventud porque no te ves como un Pablo. Porque el hecho es de que no te veas tú como un Pablo. El hecho es de que Jesús ya te dio la identidad en la cruz hace más de 2000 años. Lo que necesitas es ejecutar y poner en acción esa identidad que ya tienes heredada. Así que, pon en ejecución tu identidad. Porque somos transformadores. Porque somos la generación de este momento, de este mundo. La generación que ha de recibir el avivamiento más grande que ha habido desde el día de Pentecostés hasta ahora. Somos la generación de jóvenes empoderados. Somos la generación en la que Satanás y los demonios van a temblar cuando escuchen hablarnos en las calles, cuando escuchen publicar un texto bíblico, cuando te escuchen a ti decir Jesús en la madrugada en tu cuarto, cuando te pongas a adorar en ese momento de dificultad, es donde Satanás se temblará y donde en el cielo Jesús dirá, cállense todos ángeles, hagan silencio en el cielo, porque ahí abajo está uno de mis hijos adorándome, silencio, porque ella es mi hija. En el cielo te conocerán por aquella persona que se atrevió a hacer lo que los demás no se atreven a hacer. Y es derramarse en la presencia de Dios y buscar ser un empoderado por el Espíritu Santo. En el cielo te conocerán porque tendrás una corona
que te espera en el cielo y serás una hija legítima de Dios. En el infierno te conocerán, porque tú eres la persona que está en la tierra, quien desde la tierra hacía temblar el infierno. Porque eso es lo que ocasiona una persona con identidad. Una persona con identidad hace temblar el infierno. Jóvenes que se paren y digan, en el nombre de Jesús, yo voy a orar por mis familiares y mi familiar se sanará de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, yo haré milagros porque Jesús me usará y me preocuparé por mi salvación. Ese soy yo. Soy un transformador en el nombre de Cristo. Y te conocerán por tu identidad. Amén. Bien, esto ha sido todo el mensaje de esta oportunidad. Espero que te sientas motivado, que te sientas lleno de gozo y de fortaleza. Ha sido un gusto y un privilegio poder darte este mensaje que Dios estaba esperando dártelo hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Así que no olvides, Cristo te ama. Yo también los quiero un montón, los quiero demasiado en el amor de Cristo. Y no te olvides, tu identidad puesta en acción es propósito. Tu identidad puesta en acción es propósito. Amén. Bueno, sin más, terminamos con esta oración. Jesús, gracias por este tiempo donde nos has hablado, donde nos has revelado quiénes son hijos tuyos y quiénes son hijos de Satanás. Donde quiénes somos llamados a ser provocadores de avivamiento, donde nos has enseñado, donde nos dices quiénes somos para ti. Jóvenes vencedores, jóvenes transformadores. Eso es lo que somos, escogidos por ti, con una identidad celestial. Una identidad no definida por el mundo ni por la sociedad. Una identidad entregada por ti, Jesús. Gracias te damos por este tiempo. Permítenos ejecutar nuestra identidad. Ayúdanos a ejecutar nuestra identidad. En el nombre de Cristo te entrego mi oración. Amén y amén. Bien, un aplauso a Jesús. Bien, hasta la próxima. Dios te bendiga mucho y disfruta los próximos episodios. No te olvides, suscríbete en la parte de acá abajo de YouTube. Activa la campanita, comparte este video. Y tenemos redes sociales en TikTok como Transformadores Worship, en Instagram y en Facebook como Transformadores Worship. Así que dale cariño a todas nuestras páginas y nos vemos hasta la próxima. Goodbye.